Damos inicio a un nuevo capítulo de este ciclo de conferencias que organiza el INFIP. En esta oportunidad es el turno de escuchar al profesor Fernando Romero Moreno, quien disertará sobre el buen gobierno, la cultura y la educación. Es evidente que el tema que hoy nos convoca reviste de extrema relevancia y de una insoslayable actualidad. Veremos cómo la cultura y la educación han sufrido embates certeros y efectivamente direccionados a desnaturalizar la clara encomienda de ambas a la satisfacción del bien común político, que ha provocado funestas consecuencias en todo nuestro entramado social. En efecto, la destrucción de la capacidad intelectual y del perfil cultural de los argentinos es fruto de la constante degradación a la que se han visto expuestas todas las instituciones culturales y de enseñanza en manos del poder político de turno. Es que la educación y la cultura, entre otros aspectos, representan dos factores esenciales en una sociedad basada en la producción intelectual. Su destrucción entonces llevó y lleva al empobrecimiento progresivo de la Argentina, generando, por ejemplo, que 1/3 de sus habitantes sean incapaces de integrarse laboralmente a una realidad que es cada vez más compleja y que exige la aplicación del conocimiento a la práctica y el procesamiento de información. Sin duda alguna, estos ataques reiterados a la cultura y a la educación que venimos padeciendo en nuestro país constituyen la explicación más certera y cruda de lo que nos ha pasado y nos pasa como sociedad. Hecha esta introducción, cabe hacer una breve referencia a los antecedentes académicos y profesionales de nuestro expositor. Fernando Romero Moreno está casado y es padre de 3 hijos pequeños. Es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y docente por la Universidad Católica Argentina, siendo actualmente profesor universitario en las materias Antropología de la Educación y Pedagogía en la licenciatura en Organización y Gestión Educativa que se dicta en la Universidad Austral de Rosario. Ha desarrollado una vasta experiencia profesional en diversos institutos de enseñanza de todos los niveles, ejerciendo en la actualidad la función de director general del Colegio Sagrada Familia en la localidad de Bellavista, provincia de Buenos Aires. Por su parte, integra numerosas asociaciones relacionadas a la educación y ha realizado publicaciones sobre temas de esta especialidad, así como también de historia constitucional argentina y filosofía política. También se pone de resalto que el profesor Romero Moreno ha tenido abundante intervención en cursos y conferencias, donde el eje se encontraba puesto precisamente en la educación y en la cultura. Finalmente, y previo a comenzar, se aclara al auditorio que, una vez finalizada la disertación, se podrán efectuar todas las preguntas que se estimen pertinentes al tema que hoy nos reúne. Dicho esto, le cedo la palabra al profesor Romero Moreno, a quien le agradezco en nombre del INFIP que nos honre con su presencia. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un honor volver a estar en esta casa. Quiero agradecer a las autoridades del INFIP esta invitación y sobre todo al doctor Montejano, que democráticamente no me invitó, sino que manu militare decidió que iba a dar esta conferencia, el lugar en el que la iba a dar, el horario en el que la iba a dar y bueno, y la verdad que yo recibí esa decisión manu militare con muchísima alegría, así que quería especialmente destacar ese detalle que para mí me honra. Bueno, el tema es vasto, hablar del buen gobierno, como se viene hablando en las conferencias de este curso, relacionado con la cultura y con la educación. Como ustedes imaginarán, da para poder estar años hablando del tema y escribir muchísimos libros. Yo quiero empezar leyendo un texto que me parece que tiene una gran actualidad, que hace una suerte de diagnóstico de la educación argentina. Después veremos de cuándo es. Dice el texto de este autor: hay una contradicción visible entre los esfuerzos y dineros gastados en la enseñanza pública argentina y la miseria de sus productos. Sobre la calidad de esta, nadie puede llamarse engaño. Es deplorable. Es un hecho de fácil comprobación que el nivel medio de los bachilleres argentinos es mediocrísimo y que disminuye año tras año, que su caudal intelectual se limita a una carga de nociones incompletas e inconexas, que con trabajo se encuentra entre ellos alguno que sepa redactar una carta sin errores de ortografía, que carecen de preparación para la vida social y política
y para seguir sin tropiezos una vocación universitaria. Las fallas de esa formación se comunican luego a todas las actividades en que intervienen esos productos y las padecemos en el periodismo, en el Parlamento y en la cátedra. Esto fue escrito por Ernesto Palacio en 1940. Estamos en el año 2015 y parece estar describiendo la realidad que vivimos. Todos los que por lo menos tenemos una inserción directa en lo que es el mundo de la educación, pero creo que cualquier argentino medianamente informado y preocupado por el bien común político se da cuenta que efectivamente este diagnóstico responde a la perfección a lo que estamos viendo. De modo que yo lo que voy a hacer es dividir esta exposición en tres partes. Primero, recordar algunas nociones acerca de qué se entiende por buen gobierno, cultura, educación y cómo se relacionan. Luego, un diagnóstico de los principales problemas, no de todos, sino simplemente apuntar algunos a modo de ejemplo. Y al final, esbozar algunas alternativas que nos permitan ver con esperanza cómo se pueden remediar, al menos de modo parcial, los problemas que tiene esta educación que, como decía el padre Castellani, no puede tener reforma porque no tiene forma. Y cada vez, se los digo con 23 años de experiencia, no solamente en el nivel medio, sino en primario y en el universitario, uno va como viendo con más claridad eso que Castellani dijo hace tantos años, ¿no? Bueno, cuando hablamos de buen gobierno no tengo necesidad de explicar demasiado aquí a qué nos referimos, pero recordamos que es aquel que tiene legitimidad de origen y de ejercicio y ordena sus funciones propias y subsidiarias a la consecución del bien común político, colaborando con la Iglesia Católica en la búsqueda del bien común trascendente. Esto es lo que es el buen gobierno bien entendido. Esto evidentemente no lo tenemos en Argentina hace muchos años. Lo que no quiere decir que aún un gobierno que no tenga legitimidad de origen pudiera tener eventualmente legitimidad de ejercicio, o que aún no teniendo legitimidad de ejercicio realice algunas acciones que sean buenas o conducentes al bien común político. Cultura es la acción humana que modifica la naturaleza, ya sea la personal, por el cultivo de las virtudes intelectuales y morales, o la realidad externa, por medio de las humanidades, por medio de las artes, y bueno, todo lo que habitualmente se entiende más propiamente por cultura. Y la educación es un proceso perfectivo, intencional, que busca desarrollar la totalidad espiritual y material de la persona humana, cuya causa eficiente principal es el alumno, y la causa instrumental necesaria es el maestro. Esto es bueno recalcarlo porque veremos cuando hablemos de los problemas que hay en la educación que hay una corriente pedagógica que ha hecho mucho daño en los últimos 25 años en la Argentina, por poner un número relativamente convencional, que es el constructivismo. Y uno de los ejes por los cuales pasa la vulgarización del constructivismo pedagógico es hablar del rol protagónico del alumno y de el maestro, el docente, como un mediador. Yo muchas veces dando clases de pedagogía les leo del De Magistro de Santo Tomás esto: el alumno es causa eficiente principal, el maestro es causa instrumental necesaria. Entonces les pregunto, ¿esto a qué corriente pedagógica corresponde? Y me dicen todos, así unánimemente, me dicen, eso es constructivista. Le digo, no, eso no es ni constructivista, ni conductista, ni escuela nueva, ni escuela activa, eso es la educación clásica, que ustedes no conocen, porque lo que se ha instalado, así como el doctor Hernández ha tenido que ocuparse del garantismo abolicionista, en educación se ha instalado, además dialécticamente, en el sentido marxista de la palabra, una especie de oposición entre esto del constructivismo y lo que se conoce como el conductismo, ¿no?
Y entonces, si uno no es constructivista, es conductista. O sea, parece que no existiera otra cosa, ¿no? Ya veremos a qué nos referimos con esto. Bueno, hay buen gobierno relativo a la educación y a la cultura cuando, en primer lugar, se ve que la educación y la cultura son elementos importantes del bien común político y que es un deber del Estado velar por ambos. Pero velar por la cultura y por la educación no significa que sea rol principal del Estado ocuparse ni de la cultura ni de la educación. Ahora me viene a la memoria un texto de Roque Raúl Aragón cuando decía que el folclore, yo soy especialmente afín a esto porque me gusta el folclore, porque tuve un grupo de folclore que ahí está, que más o menos relativamente vivo, y decía que cuando un gobierno tenía que ocuparse de fomentar el folclore es porque el folclore estaba muerto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si sería tan categórico, pero hay que recordar que la función del Estado, que hay una buena relación entre el gobierno, la educación y la cultura, cuando en línea de principios el Estado respeta, o el gobierno, el Estado en el sentido de gobierno, respeta el principio de subsidiariedad. Esto, para ustedes que están aquí en el INFIP, les resultará una verdad de perogrullo, pero en el ambiente educativo les puedo asegurar que decir lo contrario es una herejía, es una afrenta, y algunos lo pueden tomar incluso como algo ofensivo. Me pasó cursando la carrera docente en la Universidad Católica en Rosario, hablar del principio de subsidiariedad, explicar cómo había un gasto público enorme en términos de lo que significa tener ministerios de educación nacional, provincial, Consejo Federal de Educación, inspectores, etcétera, y cómo el Estado en realidad podía cumplir su función no solamente cuidando contenidos mínimos que hacen al bien común político, etcétera, sino desde el punto de vista de la financiación con el famoso cheque escolar, tema digamos opinable en lo prudencial, pero bueno, a lo que iba es a decirles, miren, de ese modo los padres pueden elegir dentro de un rango un colegio acorde con sus ideas, y el Estado se descarga de tener que tener, salvo en zonas de frontera, lugares donde ni la iglesia ni ninguna institución a lo mejor va a poner colegios, bueno, los pone el Estado, pero se descarga de una cantidad de gastos en términos de mantenimiento de edilicio, maestros, etcétera. Bueno, obviamente salí con el mote de neoliberal, ¿no? Neoliberal, solamente por hablar del principio de subsidiariedad y haber dicho eso. Está muy metida la idea de que el Estado es el que tiene el rol principal en la educación. Y si no está dicho de este modo expresamente en la Ley Nacional de Educación, es el espíritu que informa la ley federal. Eso para saber que luego, bueno, hay consecuencias. No es que hay algo que haya quedado en la ley, sino que se nota. Se nota más especialmente en la provincia de Buenos Aires. Yo vengo de una provincia donde el gobierno socialista, y hay una intervención indebida a veces del Estado, pero sin embargo, la verdad que estoy asombrado en un año de estar lidiando con inspectores de la provincia de Buenos Aires, ver el grado de estatismo pavoroso que hay en la enseñanza media. Después podemos ver alguna anécdota, ¿no? Bueno, ¿cuál es la buena educación que le interesa al gobierno, al bien común político? Aquella que principalmente realizan las familias, la iglesia y los cuerpos intermedios dentro del orden natural y cristiano, esto que decíamos recién, ¿no? El principio de subsidiariedad. Gobernada y coordinada por el gobierno, es decir, el gobierno tiene derecho a intervenir. Papa Pío XI decía, ¿quiénes son los agentes principales de la educación por derecho natural? En el orden natural, valga la redundancia, es la familia; en el orden sobrenatural es la iglesia. Pero el Estado tiene derecho a intervenir, hay derechos del Estado en materia educativa.
Por ejemplo, estos, es decir, coordinar lo que sería tal vez un plan nacional de educación, velar porque ciertos contenidos mínimos se puedan brindar a los alumnos y realmente los resultados sean provechosos para esas personas y para la nación. Lo contrario de lo que está sucediendo actualmente. El último informe PISA, el informe PISA son los que organiza cada 3 años la Organización para la Coordinación y el Fomento del Comercio, no me acuerdo exactamente, es una institución europea, que toma exámenes cada 3 años en ciencias, en matemática y en lengua. Bueno, en el último, creo que fue el último, el año 2013, la última evaluación, donde hay 65 países que participan. Bueno, de los 65 países, siendo Finlandia el primero, o algún país parecido, Finlandia viene ganando en varios de los informes PISA, la Argentina está 59, ¿sí? O sea que eso muestra el grado de comprensión lectora que tienen nuestros alumnos, el grado de capacidad para realizar cálculos matemáticos y conocimientos científicos mínimos, ¿sí? Sería todo para otra discusión la ideología que hay detrás de los informes PISA, pero de cualquier manera es un indicador externo de cómo está la educación. De modo que gobernada y coordinada por el gobierno, cuando el gobierno está buscando que realmente la educación sea buena, tal como la hemos definido. Bueno, no es lo que está pasando. Integral, sabemos a qué se refiere esto. Integral mediante la adquisición de virtudes, que eso es una cosa que a veces no se insiste demasiado y es tal vez el centro de la educación. ¿Qué es lo que busca en los alumnos? Uno busca formación de hábitos operativos buenos, en el caso de las virtudes morales, que hagan que esas personas vayan desarrollando como una segunda naturaleza, que dice Santo Tomás, y se conviertan en buenas personas, porque libremente quieren ser buenas personas, en buenos ciudadanos, porque libremente, a través de las virtudes que han desarrollado, quieren ser buenos ciudadanos, buenos padres de familia o buenos sacerdotes, si es que tienen la vocación de sacerdotes, buenos hijos de Dios, buenos hijos de la Iglesia. Bueno, y para eso también, además de las virtudes morales, hace falta que tengan las virtudes intelectuales, porque hay que iluminar la inteligencia para que la voluntad se mueva. Si no, podemos caer en el voluntarismo, que ha sido un gran error, sobre todo en la educación católica. Y luego, habilidades intelectuales, que son las que, por eso me traje el libro, el pequeño folleto que esconde una enorme sabiduría del doctor Roberto Brí, Los hábitos del pensamiento riguroso. Uno puede tener las virtudes intelectuales y las virtudes morales, pero después puede tener habilidades específicamente de la inteligencia, el hábito de la definición, de la distinción, de la relación y de la causalidad, de la sistematización, de la crítica y de la síntesis. Yo recomiendo vivamente la lectura de este pequeño libro que me regalara el doctor Hernández y que yo he usado provechosamente para mi propia formación y para darlo en estas materias de antropología de la educación, pedagogía. En una de las dos leen este libro, ¿no? Bueno, una educación patriótica, con ese amor, como decía el padre Escurra, afectivo, pero efectivo, a la patria, a la tradición, la historia y la misión de la Argentina, y católica en sus 4 aspectos. La fe creída, es decir, el credo, los misterios de la fe, la fe celebrada en la liturgia y en los sacramentos, la fe vivida, porque uno procura imitar a Jesucristo y entonces ahí está todo lo que es la riqueza de la vida moral, y la fe contemplada, la fe hecha oración, hecha plegaria, hecha meditación. Bueno, ¿y cuál es la cultura que le interesa al bien común político? La que perfecciona a la persona y a la comunidad en sus raíces tradicionales, históricas y sagradas. Una cultura centrada, como decía Piper, en el culto,
cultura y culto están íntimamente relacionadas desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista de la realidad de una verdadera cultura, sobre todo en la liturgia. Sobre esto podría extenderse un amigo mío, Esteban Trento, que ha escrito algo maravilloso acerca de cómo toda la educación debiera confluir en que quienes son alumnos terminen valorando las riquezas de la liturgia tradicional de la Iglesia y terminen en lo que en definitiva es nuestro fin último, que es la adoración a la Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, muy bien. En la contemplación e imitación de los héroes y de los santos, esto cualquier cultura, incluso no pagana, lo tiene, y las culturas que no son paganas, en vez de tener héroes, tienen estos ídolos del deporte o de la moda, o que son antihéroes muchas veces, ¿no? Y en el cultivo de la recta filosofía, de la teología ortodoxa y de las bellas artes, ¿sí? Bueno, esto es lo que debiera ser una cultura bien entendida y lo que debiera ser una educación bien entendida. Y el Estado velando, siguiendo el principio de subsidiariedad, pero sabiendo que en algunas ocasiones tendrá que intervenir cuando quienes se tienen que ocupar de esto no se pueden ocupar o no lo están haciendo de manera correcta. Es decir, el Estado tiene esa función. Cualquier parecido con la realidad se dan cuenta que digamos, no hay punto de comparación, porque estamos tan alejados de esto, nos hemos alejado tanto que, pero bueno, vale la pena recordar, a esto tenemos que volver, esto tenemos que procurar que sea vida en las familias, que es la primer sociedad, el primer cuerpo intermedio, cuyo fin además es la educación de los hijos. Entonces, a veces decimos, bueno, no se puede hacer nada, no podemos cambiar, se nos vino un tsunami contracultural después del año 2000. Bueno, mirá, primero hay que ocuparse de formar buenas familias, que esas familias además se relacionen entre sí, y si pueden vivir en un lugar común, lo territorial es importante, mejor. Y si no, que estén relacionadas y puedan compartir proyectos. Después hay colegios, después hay universidades y luego se puede influir, digamos, de muchas maneras. No es que o sea, hay que esperar. Yo soy un firme convencido de que, como decía Carl Newman, si estos no son los últimos tiempos se van a parecer bastante a esto que estamos viviendo. Pero sin embargo tenemos que seguir lo que dice San Pablo, ¿no? Es decir, trabajar y sembrar y evangelizar como si Jesucristo fuera a venir dentro de 200.000 años. O sea, no dispensa, ¿no? ¿Cuáles son los errores y los vicios de la educación argentina actual? No me voy a referir a todos de los 500 años de historia de la Argentina, pues sería imposible. El primero es el laicismo, eso está claro, ¿no? La ley 1420 ha hecho un daño enorme, separando la educación de la fe. A veces uno se encuentra con sorpresas. Estaba dando un seminario de educación religiosa en Salta, y entonces en algún momento hice relación a lo que es el laicismo escolar, y dije, bueno, a veces en algunas provincias se mantiene la enseñanza religiosa, pero en general. Entonces me dijeron, no, acá en Salta tenemos enseñanza religiosa en los colegios estatales. Y entonces pregunté, bueno, ¿qué pasó? O sea, se resistieron a la ley 1420, como ha pasado en algunas provincias, no la aplicaron. No, es una disposición de hace 2 o 3 años del gobernador y de la legislatura que aprobó. Pero bueno, así como en Salta tienen enseñanza religiosa, en Catamarca la quitaron por presión de una comunidad a la que le parecía que era discriminatorio que existiera religión puesta dentro de la Constitución. No decía religión católica, decía religión. Ahí podía ir a dar clases
un sacerdote católico, un imán islámico, un rabino, pero no, listo, sacaron religión y no existe más en Catamarca porque era discriminatorio, ¿no? Bueno, el laicismo. Perdón, en los años 50 en la provincia de Buenos Aires había. Sí, desde diciembre del año 43, cuando en una noche de fin de año y con el general Ramírez con unas copas de más, le hicieron firmar el decreto para Gustavo Martínez Subiría, Hugo Guas, y no me acuerdo el nombre del Olmedo, que estaba, José Ignacio Olmedo. A partir de ese momento, supongo que en marzo del año siguiente, año 44, empezó a haber enseñanza religiosa y estuvo vigente hasta noviembre del 54, cuando Perón se pelea con la Iglesia. Sí. No rigió la ley 1420, por lo menos cuando yo era alumno en el primario, y creo que Fresco la puso. Claro, Fresco, exactamente. O sea, la ley 1420 es nacional. Es nacional. Lo que pasa que en ese momento era capital federal y territorios nacionales. Las provincias podían no aplicarla. De hecho, algunas no lo aplicaron. Yo no sé si la provincia de Buenos Aires... No regía. Pero, por lo menos, a partir del momento de... Yo tenía religión por eso digo, primaria, desde que Fresco se hace cargo del gobierno, una de las cosas que hace, entre otras cosas bastante parecidas a los primeros gobiernos de Perón, es poner la enseñanza religiosa en los colegios. Bueno, el segundo es el estatismo y la burocracia, esto que les decía recién, la injerencia indebida del gobierno en la gestión de la educación en todos los niveles. Si yo les contara lo que nos costó que nos aprobaran la carpeta del viaje de egresados con requisitos absurdos, ¿no? Otro libro que, a ver si lo tengo por aquí, lo traje. No, es perdón, que había leído al principio la cita de Ernesto Palacio. Descenso a los infiernos de la burocracia en la enseñanza secundaria, de Magda Ivanisevich, de D'Angelo Rodríguez. Este es un libro para, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Regalárselo a las secretarias de los colegios que sufren la burocracia de los inspectores que les dicen, no, este expediente no le ponemos la firma para tal actividad porque no está redactado según el nuevo formulario. Bueno, estoy hablando de cuestiones que muchas veces son importantes, qué sé yo, que los chicos viajen a La Plata a ver el Museo de Ciencias Naturales, una cantidad de requisitos que piden, algunos sensatos, obviamente hoy hay que tener más cuidado con temas de seguridad, que estén los seguros que corresponden, pero otras veces son realmente cuestiones de la burocracia en el mal sentido de la palabra. Bueno, eso hace perder mucho tiempo. Yo tuve que dirigir con muchísimo gusto la tesis de una directora de nivel inicial del Colegio de Inmaculada de Santa Fe en esta licenciatura que tenemos en Rosario, que llamaba El rol pedagógico del director. O sea, cómo recuperar que el director general de nivel inicial o primario, secundario, o director general, como es mi caso, de toda una institución, deje de lado cuestiones administrativas de las que se pueden ocupar secretarias y administradores del colegio, para centrarse en lo que es más importante, es decir, que el que marque el rumbo pedagógico del colegio, el que haga que se viva la misión que ese colegio tiene, el que cuide que haya coherencia en el plan de estudios, sea el director, aunque luego delegue muchas cuestiones, pero el que tiene que impulsar que el colegio vibre con la misión, sobre todo en los colegios católicos, donde tenemos una misión tan alta, ¿no? Como que es colaborar con los padres en la educación integral de sus hijos, ¿sí? Es una cosa, digamos, que realmente es muy rica y por la cual uno, si se quiere quedar 24 horas adentro de un colegio, se queda las 24 horas y las 24 horas tiene trabajo, digamos, ¿no? Porque, bueno, otro error que tenemos, otro problema es el reformismo, como saben, en sus tres aspectos. El disparate del gobierno tripartito en la universidad, de esto se ha ocupado muy bien el doctor Montejano en su libro sobre la universidad. La politización, o sea, son entidades educativas que no se las puede tocar, que se autogobiernan
y cualquier indicación que sea en contrario enseguida es resistida y hay tomas de facultades y qué sé yo. Eso sí, el Estado tiene que pasarles el presupuesto que está asignado, y si no lo hacen, o sea, parece una cosa caprichosa, ¿no? O sea, dame la plata, pero después no te metas en lo que yo voy a hacer. Lo estoy diciendo en un sentido demasiado vulgar, pero me parece que es para que se entienda bien lo que pasa, ¿no? Y el izquierdismo, porque es lo que está de moda, no solo a nivel general, sino en la universidad. Entonces, a mí me pasaba en la Facultad de Derecho de Rosario, no solo tener profesores con esta ideología, o muchos que eran liberales, pero liberales en el antiguo sentido de la palabra, la Constitución como una especie de entidad endiosada y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no, entre el alumnado todas las entidades eran de izquierda, todas. La única que era liberal, que era UPAU, ¿se acuerdan de UPAU? Desapareció, fue fagocitada por el menemismo y desapareció. Las que quedaron son todas de izquierda. Bueno, y lo que decía recién, el constructivismo relativista. Básicamente el constructivismo lo que hace es centrarse tanto en el aprendizaje de los chicos que deja de lado, por un lado, contenidos que son formativos y que son importantes, porque los contenidos no interesan desarrollar lo que llaman contenidos procedimentales. Es un disparate. O sea, yo hablé recién, ¿no? O sea, hay que formar hábitos, pero para formar hábitos hay contenidos que son importantísimos. No da lo mismo estudiar matemática, lengua, ciencias sociales, naturales, que estudiar jardinería. No da lo mismo. O sea, y hay un mínimo de enseñanza en el ámbito de la lengua que hay que darlo. Y no se está dando. Ya me adelanto a una cosa que iba a decir al final. La gramática ha sido dejada de lado. Los chicos saben mucho, además se los repiten todos los años, sobre tipologías textuales, ¿no? Y entonces el texto narrativo, el texto periodístico, el texto no sé cuánto, pero no saben lo que es hacer un análisis sintáctico racional, porque ha desaparecido, porque ahora el análisis sintáctico es textual. Uno tiene que ver por qué se usó pretérito pluscuamperfecto en este texto. Entonces se ven las cosas de manera, digamos, desordenada. Porque una cosa es que ellos, sabiendo todos los tiempos verbales, todos los modos, el indicativo, el imperativo, el subjuntivo, sabiendo lo que es un sujeto, un predicado, un objetivo y un predicativo, vea por qué en un texto se utilizó, y no al revés, que empiece tratando de descubrir por qué se usó ese verbo. Entonces los chicos tienen desordenada la cabeza. Es decir, la lengua castellana bien enseñada ordena la cabeza. La matemática bien enseñada, clásica, ordena la cabeza. El latín ordena la cabeza. La escolástica ordena la cabeza. Bueno, todo eso está desaparecido. Entonces tenemos chicos desordenados, ¿sí? Sí, es igual que lo que decía el padre Castellani irónicamente respecto de los sacerdotes, ¿no? Cuando los ordenan, los desordenan, ¿no? Bueno, acá cuando les dan el título, ya les dan el título de digamos, graduados desordenados. Y errores de la cultura, para ir terminando, el progresismo, sea el elegante o sea el nacional y popular, da lo mismo, pero son progresismos. Está progresista la cámpora como Beatriz Arlo, digamos, ¿no? Una será más educada y será más simpática escucharla hablar, y los otros generarán más rechazo estético, pero la verdad es que lo que transmiten es lo mismo, ya sabemos. Bueno, el populismo, en el sentido de la vulgaridad, el plebeyismo en detrimento de la verdadera cultura popular, y el relativismo, que, bueno, ya saben lo que es. Principales instituciones que conspiran contra la sana educación en la Argentina. Esto es una denuncia, pero hay que hacerla, porque hay que conocer quiénes son los enemigos. No todos, pero sí los principales. Flaxo, primer entidad nociva en la educación argentina. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que depende de Naciones Unidas. Ha hecho una labor destructiva. Todo esto que he dicho recién, el diagnóstico, en gran parte viene de las usinas de Flaxo.
varios ministros de educación que hemos tenido en los últimos 25 años han salido de Flaxo, o secretarios de educación. No han cambiado. Por ponerles un ejemplo, Tedesco fue miembro importante del gobierno menemista y luego lo fue del kirchnerismo. Y lo que ha cambiado es que el kirchnerismo le ha dado un carácter más estatista a la gestión educativa, más progresista en los términos de lo que sería la ideología de género, y más, entre comillas, nacional y popular en lo que es el folclore peronista. Pero fuera de eso, el progresismo que había, sobre todo desde que Susana de Cive fue ministra de Educación con Carlos Menem, a la actualidad no hay diferencias. En las cuestiones de fondo no hay diferencias. Flaxo, bueno, el canal Encuentro. Canal Encuentro, de vez en cuando uno encuentra algún programa interesante, bien hecho, pero tiene muchísimos programas que son muy nocivos, pero una gran cantidad de docentes se nutren de lo que se ve en Canal Encuentro para después transmitírselo a los alumnos, porque obviamente hoy tener en cuenta programas de televisión o cosas que luego uno encuentra en YouTube y qué sé yo, es algo que desde el punto de vista didáctico es muy bueno. El tema es qué es lo que uno le va a transmitir a los alumnos. Claro, Canal Encuentro tiene muchos programas bien hechos, técnicamente bien hechos, pero ideológicamente destructivos, ¿no? Y la mayoría de las editoriales, Santillana, Estrada, Capeluz, Aike. Esto se los digo porque me he pasado veranos revisando libros a ver si podía permitir que se vieran o que no se vieran. Anécdota de marzo del año pasado, estando todavía en el Colegio Los Arroyos en Rosario. Nos llega la indicación para todos los colegios, que como si fueran Los Molinos, Buen Aire, Los Arroyos, Mirasoles y bueno, el resto, de que no se usen los libros de Santillana, taxativo. Entonces, como yo algo había estudiado del tema, dije, bueno, voy a ver el fundamento, porque algún libro de Santillana yo he permitido alguna vez porque tenía 2 o 3 cosas que corregir, pero sabiendo que el profesor tenía buena doctrina, se lo permitía. Dije, bueno, mira, dalo, pero ojo con estos temas, ¿no? Pero había, sobre todo, el tema era un manual de Santillana de 6º grado. Bueno, cuando lo veo, el manual tenía ese y otros que vi de primer año y segundo año del colegio, ¿no? Todos tenían básicamente esta línea, ¿no? Indigenismo, leyenda negra, defensa de movimientos como los Sin Tierra en Brasil, zapatistas en México, e ideología de género. Pero después fui viendo otros libros de las otras editoriales y todas tenían exactamente lo mismo. O sea, con honrosas excepciones, como pueden ser, no me acuerdo ahora el nombre, pero los libros que está editando Fasta, o los de Casals, que acá difunde la editorial Logos, que son mejores, no porque sean excelentes, porque tienen mucho de catolicismo liberal, pero por lo menos se habla de lo que es la ley natural, por lo menos en términos generales hay muchas cosas que son rescatables, pero el resto han hecho una, digamos, destrucción del orden natural enorme, sobre todo porque pensemos ahora en un maestro de primaria o en un profesor de secundaria, cuando se atan demasiado al libro, y muchos se atan al libro, dan lo que dice ahí. O sea, en la época del proceso, cuando yo estudié, tenía formación moral y cívica, el profesor menos preparado daba formación moral y cívica tal como estaba en los libros de aquel momento, y entonces hablaba de la familia, del municipio, del orden natural y qué sé yo, ¿no? Y hoy, como ha cambiado la moda, habla de la ideología de género, de los indios que no se... O sea, es esa obediencia mal entendida que también hay la obediencia de vida que hay en el sistema educativo. Entonces las editoriales lo hacen esto porque son ideológicamente de izquierda. Santillana sí, pues Santillana es una editorial, es un emporio, digamos, importantísimo en España y en toda Hispanoamérica, y es ideológicamente de izquierda y está vinculada a la masonería. Pero las otras editoriales
No lo sé, probablemente es que sea un negocio, o sea, hoy vende esto. Y además los diseños curriculares que bajan los ministerios tienen que ver con esto. Entonces, bueno, listo, el otro no va a vender, punto. Pero ustedes me preguntan, ¿quiénes han hecho daño? Bueno, leyes y proyectos que han hecho daño, los nombro nada más: la Ley Nacional de Educación, la nueva, la Ley de Educación Sexual, la Ley de Medios y el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005. Bueno, con este panorama, ¿podemos hacer algo? ¿Se puede lograr seguir educando chicos y chicas que, como decíamos al principio, salgan buenas personas, buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios, etcétera? Sí se puede. Yo voy a decir 3 cosas. Primero, libertad de enseñanza en sentido pleno, ¿sí? No en sentido liberal, pero en sentido pleno de lo que es la libertad de enseñanza. Entonces, primer cuestión: si una familia quiere educar a sus hijos en su hogar, que lo pueda hacer. El homeschooling. Yo personalmente no lo he hecho con mis hijos porque tengo ciertas prevenciones por el modo de socialización tradicional que hay en Argentina, en el cual los colegios tienen una importancia grande. Pero claro, si la socialización es negativa, ya no se cae el único argumento en contra del homeschooling. Por lo demás, es algo que en Estados Unidos ha crecido muchísimo y que yo creo que hay que dejar que funcione para que también se vaya depurando de problemas que tiene y qué sé yo, y probablemente sea algo que ayude a descongestionar un sistema educativo que tiene, además de todo lo que les dije recién, 2 cuestiones importantes a revisar. Una, diseños curriculares del siglo XIX para el siglo XXI, enciclopédicos, aunque digan que no son, pero son enciclopédicos, y estructuras organizacionales que también son del siglo XIX. O sea, todo el tema del inspector, el director, hay un verticalismo mal entendido. O sea, una cosa es la verticalidad, la jerarquía, y otra cosa es esto que tenemos, ¿no? Entonces hace agua por todos lados. Bueno, después podemos en las preguntas extendernos en esto. La calidad académica sería el segundo punto que hay que buscar en los centros educativos confesionales o de inspiración cristiana, como le llama el Código de Derecho Canónico. Que cómo se mide esto, uno dice, bueno, ¿cómo son los indicadores de calidad para...? Bueno, se podrían aplicar indicadores de calidad para cuestiones bien académicas, pero yo ahora me voy a referir a algo que es mucho más básico. Chicos que salgan con las virtudes intelectuales y morales que les permitan lograr esto. Y eso uno lo ve sin necesidad de hacer ningún examen. Un colegio donde mayoritariamente las familias son cristianas, quieren un buen nivel académico, exigente, y quieren que haya una buena convivencia escolar, una buena disciplina, bueno, en principio, si el colegio apoya eso y las familias también, hay una gran mayoría de chicos que salen con estas cualidades, aún con las dificultades que hay en la Argentina. Ahora, si la mayoría de las familias van en contra de lo que el colegio quiere, o al revés, el colegio no acompaña lo que las familias quieren, entonces ahí no hay arreglo, ¿sí? Ahí las víctimas son los alumnos. Y por último, algo que ya mencioné al principio, pero que en la medida en que pueda ser posible a las autoridades de instituciones educativas que lo puedan hacer, que lo hagan. La restauración de la gramática, de la matemática clásica, o sea, que un chico, perdonen que diga cosas tan obvias que ustedes dirán, pero bueno, pues que estamos así, que un chico llegue a 6º grado y sepa sumar, restar, multiplicar, dividir por dos cifras, tener básicas nociones de potenciación y erradicación. Pasan a primer año del secundario y no saben estas cosas, no saben. La formación del hábito de estudio, que un chico ya de 5º grado, 6º grado tiene que tener el hábito de poder hago mis tareas, media hora, 40 minutos, después un poquito más, 1 hora, para que lleguen a la universidad y cuando tengan que estudiar 8 horas durante, 2 semanas, 3 o 3 veces, como tuve que estudiar yo para poder rendir sociedades comerciales, lo tengan. Pero eso se tiene que hacer desde que son chicos. Y la metodología de estudio, que es gradual, ¿sí? Pero
la lectura comprensiva, el saber hacer un resumen, el saber del resumen hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o una línea cronológica, en fin, les estoy diciendo cosas que se pueden hacer, que muchas veces se hacen y por tanto dan resultados positivos. Cuando no se hacen, nos encontramos con estos chicos que llegan a primer año de la facultad, rinden un examen y no es que no hayan estudiado, es que no saben estudiar. Entonces tienen mareo en la cabeza, ese desorden, ¿no? Bueno, si se pudiera, educación en los idiomas, es decir, que no, por supuesto, primero el idioma nacional, el castellano, pero si además pueden tener latín, que tengan latín, y si además de latín pueden tener inglés, que todavía es la lengua franca, digamos, en el mundo en el que estamos, que tengan inglés, y que no solamente tengan inglés el idioma, sino el acceso a la cultura anglosajona. Eso no va en contra del patriotismo. O sea, que puedan leer a Lewis, a Tolkien, a Chesterton en inglés. Hay una riqueza inmensa detrás de eso. Entonces uno los introduce no solamente en el idioma, sino en la cultura, y en la cultura de la Inglaterra tradicional, católica, ¿no? La que Chesterton alababa, ¿no? La alegre Inglaterra de la Edad Media, pero también de los valores que hay en Estados Unidos y en Australia y en Nueva Zelanda y en Canadá, qué sé yo, bueno, lo que fuera. Los idiomas forman muchísimo más la cabeza que una cantidad de contenidos que se estudian de memoria que no tienen ningún sentido. Una historia bien enseñada, yo puse acá revisionismo histórico, pero no por hablar de una corriente, sino transmitir la historia verdadera, ¿sí? Por supuesto que la historia tiene mucho de opinable, pero una cosa es que tenga mucho de opinable porque es una ciencia que no puede llegar a la certeza que tiene la filosofía, por ejemplo, y otra cosa es que la historia la de un charlatán como Felipe Piña, perdón, un estafador como Felipe Piña, ¿no? Bueno, y una seria formación filosófica y teológica, gradual, como decía Castellani, la filosofía de a poquito, porque si uno le llena de demasiadas nociones de metafísica a un chico de cuarto, quinto, sexto año del colegio, puede hacer que odie la filosofía por el resto de su vida. Los grandes temas filosóficos se transmiten mejor a través de la literatura. Ese es el orden natural, digamos, ¿no? Bueno, y lo último, aquí sí, ya el trabajo nuestro es mucho más indirecto. No puede haber una buena reforma educativa si no hay una restauración del orden político. O sea, aquello de Morraz, de Politique d'abord, bien entendido, como lo explicaba el padre Castellani, no porque sea lo más importante, sino porque es lo más urgente, es cierto. Entonces, bueno, en la medida en que se pueda hacer una acción cívica eficaz desde la familia, el municipio, los cuerpos intermedios, hay que hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos como desesperanzados y decir, bueno, como es la restauración política se la ve muy lejana y la corrupción es muy grande, entonces no hagamos nada y quedémonos esperando a que se produzca la parucía. Si se produce la parucía en esas condiciones, creo que el lugar que nos va a tocar es o un purgatorio, no sé, intensivo, porque se va a acabar, pero será muy intensivo, o nos iremos al infierno. Si queremos ir al cielo hay que trabajar, y se puede hacer mucho de esto, los que tengan vocación por la educación. Yo acá obviamente hablo a un público diverso, no es lo mismo la educación en la universidad que en un colegio primario, que en un colegio secundario, que en un jardín de infantes, pero hoy hacer esto requiere muchísima profesionalidad, vocación, porque realmente uno no se enriquece viviendo la educación, pero tampoco uno, si hace las cosas bien, se muere de hambre. Entonces, los que tengan vocación por esto, renuncien a una mejor vida económica y bueno, y dedíquense a algo que les va a dar grandes satisfacciones desde lo personal, pero sobre todo van a dar una gran contribución al bien común, a las necesidades de la Iglesia y de la patria. Pero háganlo con esta profesionalidad, sabiendo que el diagnóstico es que tenemos cáncer, ¿no? Entonces, bueno, hay que procurar ver si se puede sanar, que no haga metástasis, ¿sí? Bueno, y ahí está. Entonces,
ni ser optimistas, como ciertas declaraciones a veces de algunos eclesiásticos que parece que viven como Bambis, no sé en qué mundo, digamos, ¿no? O que el único problema es la pobreza, o que con la educación, pero dicha así de manera genérica, todo se soluciona. Es un mito iluminista, con la educación no se soluciona todo, ¿no? Pero también con la esperanza de que si conocemos el diagnóstico y sabemos cuáles son los caminos que permiten restaurar una buena educación, tal vez no restauraremos la Argentina, tal vez haremos que el mal no avance tanto, pero seguramente lograremos que muchas personas, muchos chicos que hoy tienen 4, 5, 6, 7 años, el día de mañana sean personas de bien, sean buenos cristianos, que sean buenos patriotas. Y con eso habremos logrado lo que, en definitiva, es el fin de una buena educación. El día de mañana, si Dios quiere, lograremos que esto se haga articulado con un buen gobierno que apoye esta educación y esta cultura. Nada más.